¿Cómo están? Aquí Flor. Nosotros estamos en primavera y ya empiezan a aparecer las primeras flores por todos lados, por la huerta también, y empiezan a engordar los primeros tomatitos que me tienen contenta porque venimos de un invierno bastante seco, de árboles que estaban como muy ya deshojados y que les faltaba bastante verde, y también se despiertan otros animalitos que todavía no se dieron cuenta que tienen un montón de comida arriba de la huerta, así que no comieron nada. Estamos coexistiendo con las hormigas este año, y en esta época en México están en otoño, y estuve viendo en las últimas semanas muchas fotos de una de las festividades más importantes que tienen allá, que es el Día de los Muertos, que aquí, digamos, como que en Argentina no existe, pero me encanta un pan típico que preparan en esa época y nunca lo había probado, y cada año los alumnos que tengo de México me decían que prepare este pan, y la verdad es que este año dije tengo que hacerlo sí o sí. Así que una de las claves para este pan es el aroma cítrico, y hay dos maneras de lograrlo. Uno es añadiendo una esencia de azahar, pero si no te gusta, como a mí, te voy a mostrar una versión diferente, que es infusionando la leche que va a llevar el pan con un mix de cáscara de cítricos, en este caso limón, naranja y mandarina, y también con otras especias que van a ser importantes, como por ejemplo la vainilla. Vamos a utilizar la cáscara de vainilla adentro de nuestra leche, y a las semillitas, es decir, al interior, vamos a guardarla en un poquito de la mantequilla que vamos a utilizar al día siguiente en el pan. No tenemos que guardar la vainilla así que le dé el aire, porque si no van a volatilizarse los aromas dulces y los vamos a perder. Los guardamos así en la mantequilla que vamos a utilizar en el pan al día siguiente, y a la cáscara la dejamos infusionando en la leche. En el caso de que no tengas chaucha, simplemente al día siguiente a la masa le pones un poquitito de esencia de vainilla, y a esta leche infusionada también le echas un chorrito de esencia de vainilla. Lo que pasa es que yo pedí un regalo adelantado de cumpleaños y me compré un montón de chauchas, y las voy a utilizar porque este pan realmente vale la pena y lo amerita. Además de los cítricos, este pan lleva unas especias claves que van a ser la canela y el anís estrellado. Hay quienes agregan directamente estos ingredientes a la masa en forma de canela y anís en polvo, pero la verdad es que en esta versión quedan aromas mucho más sutiles y mucho más deliciosos, que le van a dar un protagonismo más grande después a la naranja. Así que vamos a guardar esta leche hasta el día siguiente para que se siga infusionando con esos aromas, y después vamos a utilizarla para hacer nuestro pan. Al otro día es algo completamente normal que haya cambiado un poco de color y se haya puesto un poco más oscura después de haber pasado toda la noche infusionándose con la canela y también con nuestro mix de cáscaras de cítricos. Y ahora vamos a uno de los ingredientes más importantes, que va a ser nuestra masa madre. Yo, por ejemplo, la tenía guardada en la heladera porque de esa manera no es necesario alimentarla y darle harina todos los días, y puede durar varias semanas sin ningún problema, sin necesidad de alimentarla. Pero para hacer este pan, si la tenemos que despertar, entonces vamos a alimentarla la noche anterior, y la vamos a alimentar muy bien con mucha cantidad de harina y poca cantidad de agua, que ese es uno de los trucos claves cuando hacemos panes dulces con masa madre, porque necesitamos una masa madre que esté bien espesa y que después pueda soportar la cantidad de azúcar y de grasa que lleva la masa, en comparación con otras masas que por ahí no llevan esos ingredientes. Así que la textura que nosotros tenemos que lograr en la masa madre cuando la alimentamos es como si fuera un pancito, tiene que estar muy espesa, no una masa madre líquida. Así que la vamos a dejar toda la noche fermentándose, y cuando haya triplicado su volumen, ahora sí vamos a seguir con el siguiente paso.
Algo que es súper normal que pase es que no veamos cambios en las primeras horas cuando sacamos la masa madre del refrigerador porque está un poquito dormidita, pero después se activa súper rápido y crece del todo a la vez porque se empiezan a reproducir esas levaduras naturales que tiene dentro y duplica y triplica su tamaño. Así que una vez que la tenemos crecida, en la mañana siguiente cuando nos levantamos vamos a volver a darle de comer una vez más, pero ahora ya no va a tardar nada de tiempo en crecer. En un par de horas, aproximadamente 2, ya vamos a tener toda lista y crecida de nuevo nuestra masa madre para poder hacer pan. Así que descartamos el 50% del contenido, que este poquito de masa madre podemos utilizarlo para hacer otro pan sin ningún problema, y ahora le volvemos a dar un poquito más de harina y de agua, siempre dejándole esa textura súper espesa para que quede bien alimentada, y ahora volvemos a dejar que se active. En el caso de que vos ya tenías una masa madre que venías alimentando todos los días y estaba súper activa y no la habías guardado en el refrigerador como yo, entonces podés saltar este paso de la segunda alimentación y ya podés comenzar a hacer la receta. Pero si tenés tiempo, te recomiendo que le des de comer esas 2 veces para que después quede el pan espectacular. Hacerlo con masa madre vale muchísimo la pena porque quedan mucho más esponjosos los panes que con levadura, y además duran mucho más días estando esponjoso. Con levadura en 1 o 2 días ya se empiezan a secar y ya no están tan blanditos. En cambio con masa madre se pueden mantener súper blandos durante prácticamente una semana sin cambiar casi nada, como cuando lo sacaste del horno. En el curso de masa madre que estoy dictando, que tiene abiertas las inscripciones ahora, aprendemos a hacer todas estas técnicas para que aprendas a hacer versiones de los panes favoritos 100% de fermentación natural. Así que si te interesa, te aprovecho para avisar que ya están abiertas las inscripciones y te dejo toda la info abajo del video como siempre. Ahora sí, arrancamos con la receta, y como todos los panes que hacemos en este canal, empezamos agregando la masa madre y algunos ingredientes, con excepción a la materia grasa. Es decir, vamos a mezclar todos menos la mantequilla que lleva la receta. Así que vamos a agregar las yemas de huevo, la sal, que tranquilamente pueden tocar la masa madre porque no le molesta como suele pasar con la levadura, y también nuestra leche infusionada, que ya tiene ese aroma sutil a las especias, y un poco de azúcar, que podría sustituir en esta receta por miel si te gusta, pero yo preferí utilizar azúcar para respetar la receta tradicional de pan de muerto y no faltarle al respeto. Así que lo último que vamos a agregar, por supuesto, es nuestra harina. Entonces mezclamos todo menos la mantequilla de la receta. Les voy a dejar, por supuesto, en la descripción del video la receta completa con las cantidades exactas para que después las puedan hacer en casa y les salga este pan que ya van a ver después, que es tan esponjoso que se hunde con solo tocarlo y tiene un color amarillo espectacular. Al principio de la receta no tenemos que amasar, solamente tenemos que integrar bien los ingredientes y asegurarnos que no queda nada de harina seca en nuestro bowl. La masa la tiene que haber tomado toda. Y no vamos a amasar, no vamos a hacer nada, vamos a dejar que esta masa repose 20 minutos para que se hidrate correctamente la harina, y este reposo después va a hacer que no tengamos que amasar tanto en el siguiente paso. Cuando haya pasado este reposo, ahora sí vamos a bajar la masa a la mesada, que cuando la toquemos va a estar mucho más elástica. La vamos a amasar por aproximadamente unos 5 minutos, así que los primeros minutos va a parecer que esta masa está un poco tensa, pero es completamente normal. Tenemos que amasarla unos segundos antes de agregarle la materia grasa, que sería la mantequilla que tienen nuestras semillitas de vainilla. En este punto vamos a agregar también la ralladura de naranja y, si quieren, un poquitito de ralladura de mandarina también. Y uno de los tips más importantes es que la mantequilla tiene que estar
bien blandita, pero no derretida. Así que vamos a seguir amasando hasta que la masa absorba toda la mantequilla, y aunque al principio parece que se desarma, hay que seguir amasando hasta que tome de nuevo la forma, sin agregar nada más de materia grasa. Esto nos puede llevar aproximadamente unos 5 minutos, y si tienen las manos muy calientes, quizás un poquitito más, unos 6 o 7 minutos incluso. Pero apenas la masa empieza a tomar forma de nuevo y se nota en la mesada que ya ha absorbido toda la mantequilla, podemos agregar un poquitito más, y a medida que vayamos agregando cada vez más tandas de mantequilla nos vamos a dar cuenta que la masa se empieza a poner más blandita. En ese punto, cuando la masa está blandita de tanta mantequilla, podemos comenzar a utilizar la técnica del amasado francés, que es tan fácil como golpear, plegar la masa, agarrarla de un costado para girarla y repetir. Eso ayuda a que la manteca se incorpore muchísimo más rápido y que el amasado no sea tan largo. En mi caso, para amasar todo e incorporar toda la mantequilla de la receta, me ha tardado aproximadamente unos 20 minutos, pero podría tardarte un poquitito más en el caso que nunca hayas amasado con este método. Y que sepas que cada vez que agregas materia grasa, la masa es completamente normal que se rompa de esta manera. Tenemos que seguir, tenemos que hacer como que la masa está perfecta, y a medida que la tengamos lista va a volverse cada vez más lisa. Estos pedazos de masa rota en la superficie no deberían formarse, tenemos que seguir amasando. Y es recién cuando la masa se ponga completamente lisa e incluso forme algunas burbujas, como si fuera burbujitas de aire que se forman como si fuera que tuviera capas la masa, ese puede ser un indicativo de que está casi lista. Y otro método para darnos cuenta es enmantecarnos muy bien las manos, estirar un poco de masa y probar algo que se llama la malla de gluten. Tenemos que transparentar una parte de la masa y que se mantenga bien transparente sin que se rompa, y que efectivamente podamos ver que está bien tensa. Entonces en ese punto nosotros podemos decir que la masa está lista, forma estas burbujitas hermosas en la superficie. También pudimos probar la malla de gluten y es más que suficiente entonces para que la llevemos al bowl y esperemos que duplique su tamaño, que puede tardar un par de horas. Mi cocina estaba a 30 grados y en mi caso tardó 6 horas en duplicar su tamaño. Esta es la etapa donde más tarda en crecer la masa, pero después cuando armemos nuestros pancitos va a crecer mucho más rápido. Así que aquí tenemos que tener paciencia. Si la masa no ha duplicado su tamaño como mínimo, incluso puede un poquito más crecer que eso, puede hasta triplicar su tamaño, no la utilicen porque si no los pancitos no quedan igual de esponjosos. Lo primero que vamos a hacer es retirar un bollo que va a pesar exactamente 280 gramos, y el resto de la masa que nos queda vamos a separarlo en 4 bollitos de igual peso. Pero este primer bollito de 280 gramos es importante porque van a formar los huesitos, así que a este bollito de 280 vamos a agregarle 2 cucharadas de harina y vamos a incorporarla muy bien. Como queremos que a la hora de fermentar no se desarme ni pierda su forma, esta harina nos va a ayudar con eso, así que tenemos que permitir que la absorba por completo y vamos a amasarla durante 5 minutos hasta que nos quede así de lisa. El resto de los bollitos solamente tienen que tener una forma esférica, así que vamos a estirar la masa y llevarla hacia el centro y después la vamos a dar vuelta para terminar de bollarla y dejarle el cierre perfectamente cerrado para que nos quede una esfera perfecta. Esto de bollar la masa a veces puede malentenderse y pensamos que hay que girarla. La masa no tiene que rodar, así que para asegurarnos de que la estamos bollando bien, ponemos un poquitito de harina arriba y la harina siempre tiene que quedar mirando hacia arriba. De esa manera nos estamos dando cuenta que no gira la masa y la base nos tiene que quedar completamente lisita. Y así nos va a esperar en la fuente para que vengamos con nuestros huesitos. Los huesitos que van arriba del pan tienen que pesar exactamente 30 gramos los huesitos largos
y 10 gramos la pelotita que simboliza la calavera que va arriba. Me he dado cuenta que cuando los pesamos exactos y todos tienen el mismo peso, logramos al final un pan estético como los que venden en las panaderías de México, que tienen que estar perfectitos. Así que 30 gramos los huesitos y 10 gramos la calavera de arriba. Vamos a formarlos estirándolos un poquitito para que queden bien enrollados, y sin estirarlos mucho los dejamos reposar unos 5 minutos y ya venimos a darle la forma de huesos. Para que se peguen muy bien los huesitos a la masa y después no se caigan cuando esté fermentando el bollo, vamos a pincelar con un poquitito de agua la superficie, y sobre esos pincelados vamos a poner los huesitos que van a formar una cruz, y en el centro va a ir la pelotita calavera, que también vamos a hundirla un poco para que no se caiga después en el proceso de fermentación. Al igual que todo pan de masa enriquecida, tenemos que guardar la humedad mientras fermenta, y estos pancitos van a tardar, si hace calor en donde vos estás, aproximadamente 1 o 2 horas, pero si hace mucho frío puede tardar mucho más. No hay que acercarlos a ninguna fuente de calor para acelerar esta parte. Para que salgan súper esponjosos tenemos que darles su tiempo, y tienen que duplicar su tamaño como estos de aquí. Y así como están, sin pasarles huevo, sin pasarles nada, vamos a llevarlos a hornear a fuego bien bajito a 180 grados. En mi caso tardaron unos 25 minutos, pero es hasta que tengan el dorado correcto. Y acá lo más importante es que apenas salen del horno tenemos que pincelarlos con un poquitito de mantequilla derretida, que va a absorberse al instante por la masa y va a hacer que queden muchísimo más esponjosos después. Y cuando ya estén completamente fríos y hayan perdido todo el calor, volvemos a darle una fina capa de mantequilla para que el azúcar que después los corona queda completamente pegada. Miren el color hermoso que tiene la miga adentro y también la esponjosidad que tiene, y gracias a la masa madre van a permanecer así durante un montón de días, siempre y cuando los guardemos en una bolsita. Están súper blanditos, también están súper livianos de comer por los beneficios nutricionales que ella da, y quedan unos panes hermosos y espectaculares. Y les seguí el consejo que me dieron muchos alumnos y me dijeron que tenía que preparar una chocolatada, una leche chocolatada, y después rallarles un poquitito de chocolate arriba a cada una de las tazas y acompañar este pan de muerto con una chocolatada caliente, que la verdad fue
un descubrimiento riquísimo, así que lo vamos a volver a preparar más para los días de noviembre, que son las festividades. Quiero que hagan esta receta, que es riquísima y súper simple, y espero que les haya gustado este video. Los veo dentro del curso.